Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Es para mí un gusto poder estar en este momento compartiendo una palabra contigo. El mensaje del día de hoy tiene como título: Esfuérzate en la señal. Amén. En algún momento de nuestras vidas tenemos la gran necesidad de tener una señal o algo que nos confirme en lo que estamos creyendo. La fe debe ser sin duda algo ciego, pero Dios, que nos conoce tanto, no nos ha dejado sin señales para afirmar nuestra fe. Amados hermanos, yo sé que cuando hablamos de fe uno tendría que decir que uno tiene que creer en el Señor y que Él existe y que Él es de manera ciega y contundente. Pero sin duda en algún momento de nuestras vidas nuestra fe necesita algunas señales. Y vamos a ver los momentos indicados para esto. Y las señales que se dan es para que nuestra fe tenga seguridad. Y no dudemos en el Señor. En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hubo grandes señales. Hoy veremos cómo una de estas señales atrajo a los magos de Oriente para adorar al Rey de los judíos. Yo te invito a que por favor vayas a tu Biblia y puedas acompañarme a leer la porción de este mensaje que vamos a encontrarlo en Mateo 2, del 1 al 12. Dice la palabra: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, y postrándole, le adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Una pregunta muy honesta y válida sería: ¿es bíblica una señal? Y si es bíblica una señal, ¿cuándo debo pedir una señal? La verdad es que sí, las señales son completamente bíblicas, y pedir señal no es nada malo. Una señal a veces es necesaria y debemos pedírsela a Dios. Dios la dio a mucha gente y casi siempre la dio sin necesidad de que la pidiéramos. Lo que hay que dejar en claro es el momento de esta señal. Estas suceden, por ejemplo, para cuando dejó en claro en Egipto al faraón que él era el Dios del pueblo de Israel. Con todas las señales que hizo, dejó en claro el poderío que Dios tenía. También las señales sirvieron al pueblo de Israel para hacerles sentir que Dios era su protector y su proveedor. Porque cuando estuvieron en el desierto, hubo una columna de fuego por la noche que les daba calor, y también hubo una nube en el día que los cubría del sol. Y si fuera poco, también les dio la señal del maná, donde ellos recogían el alimento diariamente. Y eso es una gran bendición. Y sin duda, cuando hablamos de señales, la señal más usada es la que está en el libro de los Jueces, y esta es la señal que pidió Gedeón, ¿verdad? Gedeón pide una señal a través de un vellón,
en que él decía, Señor, tú me estás mandando a liberar tu pueblo, pero yo quiero saber si tú realmente vas a estar conmigo. En ese sentido, Gedeón puso un vellón un día y pidió que el vellón estuviera seco por el rocío de la mañana. Y al otro día él le pidió a Dios que estuviera mojado el vellón y alrededor seco. Y en fin, él fue muy explícito en sus señales. Y esto es porque él quería servir. Incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista estaba en cárcel, Juan el Bautista mandó a preguntar que si él era el Cristo o tendríamos que esperar otro. Y el Señor le dijo, díganle que estas señales son hechas. Y habló de lo que él estaba haciendo. Hermanos, las señales son completamente bíblicas. Las señales son algo que nos van a ayudar mucho. Pero debemos entender que siempre tienen un propósito eterno. Por decirlo de otra manera, no pediremos una señal divina para saber si debo cambiar de compañía telefónica o si debo de comprar o no un auto. Estas son decisiones que no requieren de una intervención divina. Las señales sirven para confirmar la voluntad de Dios y para dejar en claro que es Dios quien ha dado estas señales. Pues aquello que pedimos solamente lo puede hacer Dios. Amigo, hermano, algo muy chistoso con lo de las señales es que yo he visto que piden señales para cosas que no son. Y no es así. Tú y yo, cuando pedimos señales, es para confirmar la voluntad de Dios a nuestra vida. Y generalmente la intención es para irle a servir a Dios, para poder entregarnos a un mayor compromiso a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y es en ese momento que tú como Gedeón puedes pedir una señal y decir, Señor, tú me vas a usar en esta situación. Por ejemplo, si tú tienes la intención de llevar alimentos, tú puedes decirle al Señor, Señor, muéstrame si tú eres quien ha puesto esta intención en mi corazón. Si tú vas a empezar a predicarle a personas que tienen problemas de adicción, a prostitutas, en fin, algo que rete tu vida, que te sacuda, es bueno pedir una señal. Si es algo que reta lo que tú estás haciendo hasta el día de hoy, pídele señal al Señor. Pero hermanos, yo creo que en este tema no debemos de usar las señales como para, Señor, muéstrame si hoy me tengo que levantar temprano o no, o si tengo que comprar esto o no. Hay cosas que son básicas y que tú y yo tenemos que tomar esas decisiones sin la necesidad de una confirmación divina. Las señales solamente apuntan a la voluntad de Dios para nosotros. Y aunque sin duda Dios está en medio de nosotros para ver todo lo que necesitamos, hay ciertas cosas en las que Dios nos deja que nosotros obremos. Y si hablamos de señales, yo creo que la señal más grande que puede haber es la señal de Cristo Jesús en la cruz. Si hay una señal grande, maravillosa, y de la cual tú y yo tenemos que dar gracias, es una cruz. Un símbolo que era de muerte, de maldición, de condenación. Cristo, a través de su sacrificio, lo transformó en algo maravilloso. Gloria a Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque ahora una cruz representa lo que en Mateo 1:21 vimos. Y te lo voy a leer rápidamente. Dice, Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La comprensión plena de nuestros pecados, y estos acusándonos con Dios, y a su vez Dios dándonos el castigo que merecemos, que sin duda es un castigo incalculable. Cuando logramos entender este panorama tan trágico, que no podemos ser librados de nuestra propia naturaleza, porque constantemente nos inclinamos a la maldad. Inevitablemente estamos condenados. Necesitamos un Salvador, que en la cruz dejó su marca. El inocente salió al rescate del pecador. Fuimos redimidos, nuestros pecados son quitados. Esta es la más grande señal para la humanidad. Por eso, Marcos
marcó la historia en un antes y después de él. Mis amados hermanos, ¿cuánto necesitamos comprender que la más grande señal que se le dio a la humanidad fue la cruz de Cristo? El sacrificio del Cordero inmolado, de aquel hombre que no cometió pecado, pero aún así, por obediencia a su Padre, se dio, porque tú y yo necesitábamos un Salvador. Necesitábamos a alguien que pudiera pagar el precio de la ira de Dios contra la humanidad. Y fue Cristo en la cruz donde dio su vida, derramó su sangre y como la más grande ofrenda delante de Dios expió el pecado del mundo. Aleluya, gloria a Jesucristo. Mis amados hermanos, hoy espero que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón y pueda revelarte la gran necesidad que tienes de un Salvador. La realidad es que no todos están viendo esta señal. No todos notan la cruz de Cristo y mucho menos reconocen en su vida el pecado que puede haber. Cuando alguien intenta buscar a Dios, muchas veces no lo hace desde la gran necesidad de ser salvo. Generalmente lo hace en una tradición, con una religión, o en algún método que no reconoce a Cristo como su Salvador. Los magos del Oriente buscaron a este rey de los judíos, pero ellos lo buscaron en lugares equivocados. Y es aquí donde yo quiero decirte, el primer punto dice así de este mensaje: no todo lo que brilla es oro. Podemos decir que lo más obvio era encontrar al nuevo rey nacido en el palacio donde estaba Herodes. Pero Dios y nosotros no siempre pensamos de la misma manera. Recordemos, las señales siempre apuntan a la voluntad de Dios. Y donde todos piensan que deberían encontrar al rey de los judíos, pues era una cuna de oro, en un lugar de sirvientes que estuvieran atendiéndole. Pero no fue así. No fue así. Porque no todo lo que brilla es oro. Parece que no le damos el valor a las cosas como Dios lo hace. Por decir algo, para Dios el oro literalmente es arena celestial. Y a lo mejor para lo que a ti puede parecer algo muy valioso como las piedras preciosas, para Dios solamente es grava. E incluso, mis amados hermanos, a Jesús mismo le seguía una gran multitud. Pero Jesús no basó su ministerio en las multitudes. Él basó su ministerio en 12 apóstoles que continuaron llevando la palabra del Señor. Y este es el verdadero enfoque. Muchas veces, hermanos, tenemos que entender cuán diferente es el cielo de la tierra. Hermanos, hay mucha gente que se afana por cosas que en la eternidad no tienen ningún peso. Si yo te diera 10 kilos de oro de 24 quilates, para ti sería un gran regalo. Para Dios es solamente arena, tierra. Y de esta manera podemos seguir con varias comparaciones. Sin duda, mis amados hermanos, todo el mundo esperaba al Salvador del mundo venir en la mejor cuna. Pero Él no llegó en una gran cuna. Él nació y durmió en un pesebre. La verdad, hermanos, que los nacimientos que hacen no le dan mérito a lo que era realmente la cuna y donde nació nuestro Señor Jesucristo. Digo, estos pastorcitos que hasta rubios los ponen de ojos verdes, pues, no, ¿dónde? Nuestro Señor Jesucristo durmió en un hueco de piedra, donde le ponían el alimento y donde le ponían agua a los bueyes. Y Él, discúlpame la expresión, entre las heces de los animales, entre el olor a orín de los animales, entre los animales, nació nuestro Señor Jesucristo. Y para Él eso no fue algo malo, para Él no fue algo que estuviese mal. Y hay muchos de nosotros que consideramos el éxito con las cosas materiales. Consideramos
que aquello que es valioso para Dios no lo es. Tenemos que reformularnos cómo valoramos las cosas. Porque, mis amados hermanos, primero podemos cometer el error que los magos cometieron: buscar a Jesús donde no es. Y recordemos, no todo lo que brilla es oro. Y esta problemática que tuvieron los magos, hoy la vivimos cuando tratamos de encontrar a Dios. ¿De qué manera? Queremos un Dios conforme a nuestras medidas, a nuestros estándares, que se adapte a mi manera de pensar. Entonces ya no es el Dios de la Biblia. O queremos una iglesia que sea, y un pastor que sea conforme a mí me convenga. No es así. Lo que Dios quiere y lo que tú quieres no siempre van a coincidir. Como los magos cerraron, probablemente así estemos cerrando el día de hoy. Busquemos las señales para que sea Dios hablándonos a nuestras vidas. Hay un versículo que tocó mucho la vida de mi esposa, marcó la vida de mi esposa, y que para mí ha sido una gran bendición. Yo te quisiera invitar a que si lo leyéramos, que pudieras ir a tu Biblia y ve por favor Isaías 55:2. Isaías 55:2. Dice la palabra: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hermanos, acaba de pasar la época de los regalos. Hay quienes se desvivieron por dar los mejores regalos a los hijos. Esta ilusión de la mercadotecnia de verdad me sorprende mucho. Hay un detalle que debemos de entender. Yo he visto, mis amados hermanos, cómo hay gente que ahorita en Navidad, ¿verdad? Y en Día de Reyes se esfuerzan mucho por regalarle a los hijos regalos muy costosos. Y bueno, ya no digamos muy costosos. Hermanos, todo ha subido. Subió el aceite, subió el azúcar. Todo está por las nubes. Y los juguetes, aún más. Hermanos, hay juguetes que yo estuve viendo de 4,000 pesos un juguete. Y bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Sé que es el tiempo de los regalos, sé que la gente hace estas celebraciones y yo no quiero parecer un Grinch, aunque soy un poco, pero al fin y al cabo, si tú quieres regalarle a tu hijo algo en esas fechas, adelante. Yo a mi hijo le regalé, pero le compré cosas pequeñas, algo que pude regalarle, algo que no fue tan necesario, que no me quitó mucho, ¿verdad? Y en ese sentido, mis amados hermanos, ¿cuánto y cómo estamos viviendo estas temporadas? Isaías nos dice: ¿por qué gastas en lo que no es pan? Cuando estuvimos predicando esto en las iglesias, en una iglesia de Zaragoza, unos hermanos de verdad que tomaron esta parte muy en serio y nos empezaron a compartir comentarios de cómo hay gente que se va a las tiendas, que dan crédito para comprarle a los niños juguetes y que luego están tan endrogados que ya no tienen dinero para poder tener para comer. Y es el problema. Es el problema. Hermano, si tú le vas a dar un juguete de 2,000, 3,000 pesos a tu hijo y no tienes para comer, tu hijo no va a comer juguete. No le vas a dar juguete, no le vas a meter un pedacito de Lego en la boca y se va a alimentar de eso. Para nada. ¿Por qué gastamos el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué nos esforzamos en cosas cuando no es el verdadero tema que se supone que apuntamos en estas fechas? En Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y los magos es el tiempo en que los magos llegaron a reconocer al Rey, al Salvador de la humanidad. Y hermanos, lo que menos enseñamos a nuestros hijos es que ellos necesitan ser salvos. No les hablamos de que en sus corazones, como la palabra de Dios dice, por cuanto
Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces has podido hablar con tu hijo y decirle, oye, es que en tu corazón hay maldad? En tu corazón hay cosas que no están bien, mi querido hijo. Y no me digan que no, o sea, ¿cuántos niños no se tiran por un berrinche? Y a mí los hermanos de las tiendas me sorprenden porque ponen los dulces a la mano de los niños para que cuando vayas estén ahí y luego lo prendan, ¿verdad? Y tú tienes que decirle, no. Y nada, un berrinche, hermanos. En ese sentido, ¿qué estamos enseñando? Somos responsables de la educación de nuestros hijos. La familia es el ministerio más importante que tenemos. Dios nos lo ha dado. Y en este sentido, mi amado hermano, ¿qué estás enseñándole a tu hijo cuando le regalas en estas fechas? Una de las cosas que le estás enseñando es que si se porta bien todo el año, va a recibir un regalo. Mi amado hermano, yo le tengo que enseñar a mi hijo que se tiene que portar bien, porque no se tiene que portar mal. Punto. No hay más. No le tengo que enseñar que se tiene que portar bien para ganar algo. No. Mira, hay quienes les dan a sus hijos premios y pues a lo mejor ellos creen que eso es bueno, pero yo no veo eso. Yo simple y sencillamente, ¿sabes qué? Hay un hijo, termínate de comer eso y te compro un dulce. ¿Eso qué? Cómetelo porque es lo que hay, y si no lo quieres comer, de verdad que vas a tener hambre y te lo vas a comer. Punto. Simple, sencillo. Y otra de las cosas que le enseñamos a nuestros hijos es que si los amamos, les estamos comprando los mejores regalos. Ay, de verdad que quienes me caen mal en esta temporada son las maestras y los maestros de las escuelas, porque los invitan, ¿verdad? En la primera semana que lleven los juguetes que les trajeron de Reyes, que les trajeron de Navidad. Y hermanos, vamos a ser honestos. No todos tienen para comprar. Y hay quien de plano no regaló nada en estas fechas. Y hermano, no por no tener no significa que no ame. Pero ¿sabes qué le enseñan a estas maestras? Porque ponen a los niños y entre los niños, mira, ahí se ve la naturaleza, empiezan a decirse, ay, a mí me trajeron esto, y a ti qué te trajeron. Hermanos, ¿eso qué? Ubiquemos, enseñemos a nuestros hijos. Tengamos este corazón de poder decirle a nuestros hijos, hijo, no todo lo que brilla es oro, no es lo más importante un regalo para estas fechas. Tengámosle a bien dirigirlos hacia la palabra, dirigirlos a buscar del Señor, dirigirlos a hacer la voluntad de Dios. De ahí en fuera, mis amados hermanos, cuando le quieras regalar algo, pues dáselo. Pero ¿por qué usar esta fecha para poder demostrar? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no es el pretexto para que tú le hagas un regalo a tu hijo. Tienes todo el año, es el día de su cumpleaños, tú le puedes regalar algo. Y hermanos, el segundo punto dice, si pides señales, es para adorarle. Me sorprende cómo los magos, que serían el equivalente de Daniel en otras naciones, pueden ver que están observando al pueblo de Dios. Ellos están observando sus profecías, ellos están observando lo que hacían y lo que dejaban de hacer. Y así es con nosotros el día de hoy. Hay mucha gente allá afuera que está pendiente de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Y es por esto que debemos estar siempre al frente, sirviendo a Dios con todo nuestro ser. No sabría cómo transmitir este sentir, así que lo diré sin rodeos. El motivo de tu existencia es adorar a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas. No hay más. Si tú quieres ponerle un sentido a tu existencia fuera de este, que es adorar a Dios y hacer que el reino de Dios se establezca en este mundo, vas a fallar. Vas a fallar. Miren, hermanos, hay quienes han puesto a otras cosas por encima. Y esto, hermanos, no está bien. Es por esto que debemos estar siempre
buscando cumplir con la voluntad de Dios. Y si tú has puesto cualquier cosa como más importante, te garantizo que estás equivocado. Dios nos ha dado la familia, pero nos ha dado la familia para que en ella ejerzamos el reino del Señor, para que podamos transmitir sus verdades, para que podamos compartir del Señor. Amén. Y hermanos, hay quienes usan la familia y lo ponen más arriba que el Señor. No puedes ir a la iglesia porque llegó un pariente. No puedes hacer algo porque te quedaste de ver con un pariente, con una persona. Hermanos, no hay nada más importante que adorar al Señor. Yo te lo digo primeramente. Para mí el mejor ministerio, el más grande ministerio es la familia. Pero no puede quedar la familia arriba de hacer la voluntad de Dios. Como familia tenemos que perseguir la voluntad de Dios para nuestra familia y hacer lo que Dios ha destinado para nosotros como familia y adorar a Dios. Otra equivocación que hay es con respecto al trabajo. Miren, hermanos, el trabajo fue un mandato desde el inicio. Dios a Adán le puso a poner nombre a todos los animales. Eso fue un trabajo. De ahí, cuando fue expulsado del Edén, le dijo que con el sudor de su frente se ganaría el alimento y el sustento. Y después el Señor nos revela que el que no trabaja, pues que no coma. Pero como un mandato se vuelve más importante que la voluntad de Dios. No estoy diciendo que no trabajes. Te animo a que sigas el mandato del Señor y que trabajes. Pero hermanos, hay quienes le dedican cuerpo y alma a su trabajo, porque están buscando el dinero, las ganancias. Y hermanos, yo te voy a decir eso, bendiciones para tu vida y en tu negocio, en tu trabajo, en tu oficio, en lo que hagas, te bendigo. Pero dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hay quienes ya están afanados, obsesionados, preocupados por traer el mejor carro y de ahí otro carro, mejor ropa. Y hermanos, muchas veces el dinero se ocupa también en el ministerio. Y es donde tú también tienes que decir, ¿sabes qué? Vamos a meterle recursos en la iglesia. Vamos a comprar Biblias. Vamos a comprar despensas. Hermanos, de cajón. Vamos a dar nuestros diezmos, nuestra ofrenda. Hermanos, si tu empresa va muy bien, pero no puedes dar un diezmo, algo está mal. Algo no coincide. No estás agradecido con Dios. Y hermanos, el Señor quiere que al ver las señales como los magos, te decidas a adorarle. Y que puedas traer lo mejor ante sus pies. Entender la voluntad de Dios te pone en una actitud de adoración. Pues no hay otra manera en que podamos agradecer su bondad para con toda la humanidad, sino el acto de adorar. Recuerda, Dios está buscando adoradores. Y quiero que vayamos a este pasaje tan conocido por todos, que está en Juan 4, 23 y 24. Vea tu Biblia. Amén. Dice la Biblia en Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. El deseo más grande de Dios es ser adorado como Él merece. Hermanos, Él no necesita canciones falsas, intenciones por ahí para hacer un reconocimiento. Me puse a platicar con un hermano y me decía que había un ministerio que regalaba Nuevos Testamentos y que a él no le gustaba que se tenían que tomar como que la foto. Y hermanos, yo creo más o menos igual. Creo que si vas a hacer un gesto donde vas a exaltar el nombre de Dios, deja que Dios sea reconocido.
Pero lo de la selfie, yo tengo mis reservas. Yo tengo mis reservas porque al fin y al cabo estos gestos necesitan una recompensa eterna. Y hoy yo quiero que tú entiendas conmigo. A Dios se le tiene que adorar en espíritu y en verdad. Tienes que tener el Espíritu del Señor. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y tienes que vivir para adorarle. Tienes que ser movido a ser un adorador. Ojo, un adorador no es alguien que llega el domingo y toma el micrófono y canta con las mejores notas. Un adorador es aquel que representa en todo momento, en todo tiempo, que Dios es su creador, que Dios es quien está obrando en su vida. Y hermanos, ¿hasta cuándo van a haber cristianos que estén pecando? Que no tengan una lucha contra los deseos de su carne. Que abiertamente se sepa la maldad que practican. ¿Qué es eso? Eso no sirve para nada. No hay gloria de Dios en eso. Si tú te confiesas como hijo de Dios, deja de pecar, santifícate en el Espíritu, deja que el Espíritu revele la maldad que hay en ti, apártate del pecado y entrégate completamente al Señor. Deja que Él obre en tu vida en gran manera y no olvides que Él tiene un propósito para ti. Hay un libro que a mí me encanta y es el del peregrino, ¿verdad? Este libro habla de un peregrino que tiene una gran carga y llega a una cruz y en esa cruz se le quitan la carga, pero le dicen tienes que caminar hacia la salvación. Y en ese camino se topa con muchas cosas, muchas dificultades. Ese es el camino del cristiano. Llegamos a los pies de Cristo. Él nos libra de nuestro pecado, de toda la maldad. Pero tenemos un caminar, un peregrinaje en esta vida, donde tenemos que santificarnos, consagrarnos para nuestro gran Dios. Tenemos que ir quitando de nosotros lo que está mal y poco a poco ser libres de esta carne, porque hay una obligación para ti y para mí, que es crucificar nuestra carne. Eso no le compete a Dios, no le compete al Espíritu Santo, es tu labor mientras estés vivo en esta tierra. Tienes que aprender a crucificar la carne. Tienes que arrepentirte de esto que ya llevas dentro. Dios ya te perdonó, pero tú tienes que caminar en santidad para con el Señor. Esa es una verdadera adoración. Esos son los adoradores en espíritu que el Señor busca. Y Él te está buscando en esta tarde, en este día. Él te está buscando. Y por último, mis amados hermanos, el último punto dice: el esfuerzo por la verdad trae gozo. Es imposible adorar a Dios en espíritu y en verdad sin el ancla de su palabra. Muchas veces la gente quiere adorar a Dios en espíritu y han hecho muchas representaciones, han hecho mucho por sentir el Espíritu Santo, pero no podemos adorar a Dios sin la verdad. Y estas son las Escrituras. El verdadero gozo que viene en nuestras vidas es a través del cumplimiento de las palabras escritas a nosotros. Cuando tú ves ese cumplimiento como en los magos, ellos me sorprenden porque no eran judíos, pero ellos se esforzaron en conocer que había un astro que estaba pasando y que ese astro tenía un significado y que los judíos tenían una escrita, una profecía acerca de ese astro y que decía que ese astro conduciría al Salvador. Mis amados hermanos, Herodes llamó a los principales sacerdotes y le preguntaron, y los sacerdotes confirmaron que esa señal era por el Salvador, por el Rey. Pero los magos, sin ser judíos, se esforzaron para ir a ver el cumplimiento de la palabra. Y los sacerdotes, no. Herodes tampoco.
¿Cuántas veces la palabra está siendo expuesta a tu vida? Pero tú no te estás esforzando para que esta palabra transforme todo tu ser. Tú no estás haciendo algo más para que la palabra llegue a tu vida. Mis amados hermanos, si no nos esforzamos porque la palabra sea de bendición, hermanos, seremos como Herodes y como estos sacerdotes principales que sí entendieron la palabra, pero la palabra no produjo nada en ellos, no los movió a ir a adorar al Rey. Y me encanta esta parte de la Escritura. Te invito a que volvamos a ir a la palabra en Josué 1:8. Amén. Ve a tu Biblia. Dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El bien de nuestras vidas viene al estudiar las Escrituras, de día y de noche. No hay mejor bien para el hombre que hacer esto. La verdadera felicidad llega al ver el cumplimiento de la palabra en tu vida. Seguramente has leído, te han predicado, que en la Escritura hay porciones en Mateo, en Apocalipsis, en Daniel, en varias partes, que hablan acerca de aquel día del juicio y aquel día que estaremos delante de Dios Todopoderoso. Amén. Cuando tú ubicas bien estas palabras, para mí, el día más gozoso va a ser verlo a Él, sentado en su trono, en majestad, gobernándolo todo, que de Él salga esa luz, esa gloria, y que veamos que el Cordero inmolado está entronado. Esa canción, yo me acuerdo mucho en Tabasco. Hubo un tiempo muy especial de administración y pusieron esa canción, Solo me imagino. No la voy a cantar, pero ya sabes cuál es. Yo me acuerdo que derramé mi corazón tremendamente con esta canción. Dios tocó porque yo decía: Señor, cuando yo te vea, cuando yo solamente quiero verte, cuando yo pueda estar delante de tus pies, ¿y qué voy a hacer? Amado, es tiempo que te esfuerces en que la palabra transforme tu vida. Y que entiendas que el mayor gozo es el cumplimiento de la palabra. Amén. Es el cumplimiento de la palabra. Hoy te invito a que vivas esperando las promesas de Dios. Las promesas que Dios tiene para ti. Lo que Él ha escrito acerca de aquellos que creen, aquellos que dice de los justos, de los apartados, de sus hijos. Y si tal vez tú ahorita no conoces de la palabra, tal vez no has indagado mucho, no has entendido, tú me dices: ¿sabes qué? La verdad se me complica mucho leer la Biblia. Acércate con nosotros, queremos ayudarte. Pero yo quiero entender en este momento una sola cosa: el verdadero gozo viene al esforzarme de día y de noche en meditar en la palabra, y que esa palabra traiga un cumplimiento. No hay más. No hay más. Hoy te animo a que creas en todas las promesas que apuntan a Jesús, que hablan de Jesús, y que puedas rendirte por completo ante Él. Deja tus cargas sobre el Todopoderoso y reconócelo en todos tus caminos. Él es fiel y verdadero. Él es poderoso, maravilloso y eterno. Te mando un abrazo, muchas bendiciones, y espero que la palabra siga penetrando tu vida y que el Espíritu Santo te guíe. Te bendigo. Nos vemos.